Bueno, buenos días. Siento mucho el error que ha habido en la comunicación de cómo conectarse, pero ya se la hemos enviado nuevamente a todo el mundo. Vamos a ver Lo un tema. logré entrar. Qué bien. Cónchale, pero sufrí. Ay, Ana María, buen día. Pero Hola, bueno, ¿cómo ya estás estás? aquí. Ya Bien, bueno, me estoy. presento. Me presento. Muy buen día. Mi nombre es Estela, Estela Cante Molina. Bueno, me gusta, digamos, en este caso me gustaría empezar por mi tema, digamos, como personal, en lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar medicinas ancestrales o plantas de poder. Em, Tuve una época, pues yo creo que como muchos, ¿no? En que me enfoqué, por ejemplo, pues en el trabajo, en producir resultados, y eso me llevó a un estrés impresionante y a enfermarme. O sea, tuve un momento de mi vida en que realmente no quería seguir porque no sé si han escuchado de la fibromialgia. Ese es un tema, pues digamos, que abarca, digamos, como el umbral del dolor. Lo que un médico denomina el umbral del dolor es como cuando te preguntan cuánto te duele de 1 a 10, ¿no? Eso se podría definir como el umbral del dolor. Entonces, eh, cuando se dañan ciertas conexiones que hay en el cerebro y se daña el sistema nervioso, entonces el umbral del dolor baja impresionantemente y cualquier estímulo, por mínimo que sea, puede generar un dolor bastante grande. Entonces ahí se desencadenó la fibromialgia, que era un dolor constante en la mayoría de las fibras musculares. Y pues obviamente fue por mucho tiempo, ¿no? Inicialmente tenía un diagnóstico pues de otro tipo de enfermedades o de patologías, y ya después concluyeron con que era fibromialgia. Pero pues cualquier diagnóstico en un momento determinado de la vida pues puede ser como muy abrumador, ¿no? Y este es uno de ellos. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron y pues empecé a leer en Google todo lo que tiene la fibromialgia, todo lo que conlleva, todos los síntomas. No, pues la verdad sí, la depresión fue bastante compleja. Entonces, sumándole al dolor, pues ya tenía ansiedad, tenía depresión, tenía insomnio porque no podía dormir por el dolor. Entonces, fue súper clave en un momento de mi vida, pues que mi familia, al estar como tan preocupada por mi salud, pues buscar alternativas, ¿no? Entonces, mi hermano, digamos que la mayoría de literatura en este momento de las medicinas ancestrales estaba en inglés, entonces estuvo indagando y se enteró de una en específico que se llama psilocibina, que son unos hongos enteógenos, y pues el tomarlo pues para mí no fue fácil porque pues yo ni siquiera había fumado un cigarrillo normal. Entonces cualquier elemento pues que me hiciera como perder el control o ese tipo de cosas, pues me costaba muchísimo pues integrarlo, pensar de pronto en tomarlo. Pero pues la desesperación era tanta en ese momento que pues me arriesgué, fue tomar un riesgo. Y obviamente no puedo decir que fue de inmediato, pero sí empecé a notar cambios, por ejemplo, en mi manera de percibir pues el entorno. Por ejemplo, la ansiedad generalizada empezó a bajar y fue una infinidad de síntomas que empezaron a cambiar. Entonces, pues obviamente que, por ejemplo, en este caso las medicinas ancestrales, bueno, que aquí me gustaría empezar a ahondar en qué son. No soy experta, obviamente, pero hablaría desde mi experiencia entonces. Bueno, hablamos de que la medicina ancestral se enfoca en el uso de recursos naturales y en la relación del ser humano con su entorno, incluyendo su relación con las plantas y otros seres vivos. También se incluyen prácticas La medicina ancestral también puede incluir prácticas de sanación espiritual y rituales. En la actualidad hay un creciente interés por la medicina ancestral debido a la necesidad de encontrar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y las culturas locales, así como la valoración de la sabiduría de nuestros antepasados. Y de hecho creo que de hecho se trata el grupo pues, que encabeza Guillermo con nosotros de este tema, ¿no? Que volvamos a retomar lo ancestral y a lo natural. Bueno, acá hay algunas, eh, hay un segundillo.
Ah, bueno, acá. Aquí, sí. Bueno, acá tenemos algunas de las que podríamos llamar medicinas ancestrales o plantas de poder. En primer lugar está la ayahuasca, no sé si de pronto la mayoría la haya escuchado. En segundo lugar, la psilocibina, que es la que le menciono que tomé yo. El tercero, el cannabis. Cuarto, San Pedro. San Pedro es un cactus y peyote también. Digamos que estos dos son como más de México, son más relevantes en la cultura mexicana, pero pues ya tenemos acceso también a esas medicinas. Bien, sobre la ayahuasca, bueno, estábamos hablando con Guillermo sobre un libro que él leyó, que me parecería importante que en algún momento también nos hiciera alguna referencia pues nos comentara en una charla sobre ese libro que me parece súper impresionantemente interesante. Bueno, la ayahuasca es básicamente un preparado de varias plantas naturales que los indígenas han condensado en su saber para generar unos efectos específicos, que en este caso es una conexión con lo natural, una conexión con el ser mismo, y en el caso de la mayoría de gente que puede tener traumas, miedos, pues es como que le ayuda a entender de dónde vienen sus traumas para que los pueda trabajar. Básicamente, pues esa es la finalidad de todas. Em, Hay unas que tienen como unos efectos como mucho más fuertes que otros, y de hecho por esa razón la mayoría de personas les tienen como un miedo, ¿no? Como un tabú, porque se dice obviamente pues que inducen a unos estados alterados de conciencia donde se puede como perder el control. Pues hay gente que es como muy arriesgada y va a hacerlo. En mi caso a mí me costaba muchísimo esa parte. Entonces, al tomar la psilocibina, lo que hice fue tomarla en microdosis, que genera, en este caso no genera los efectos alucinógenos, o son mínimos, pero genera como una percepción mucho más alta en todo el tema sensorial. Em, la mayoría de estas medicinas ancestrales ahora las utilizan también en microdosis, por ejemplo, para regenerar, bueno, la finalidad siempre es sanar algo, ¿no? Y pues digamos que todas tienen un efecto diferente, pero en general todas tienen el mismo fin, que es sanar algo, puede ser físico o emocional. Bueno, en el caso bueno, la mayoría son, digamos, como satanizadas, como que legalmente no se ha podido, digamos, generar un adelanto importante en el tema, pero ya pues el hecho de que muchísimos psiquiatras y psicólogos los hayan estudiado tanto hace muchos años como ahora. Acá, por ejemplo, tengo a este personaje que se llama Terence McKenna, y estamos hablando también con Guillermo, que con su hermano, que también era un profesional eminente, él lo que hizo básicamente fue un estudioso. De hecho, esta foto es tomada acá en Colombia en 1971. ¿Sí le alcanzan a ver la foto completa o no? Creo que no, ¿cierto? Esta fue tomada en 1971. Entonces, este personaje fue muy importante digamos, como en el surgimiento de los saberes de la medicina ancestral. Obviamente vino a tomar la experiencia y al darse cuenta obviamente de todos los efectos que tenían los enteógenos, él incluso propuso una teoría que es bastante como, pues que puede generar polémica, ¿no? Él dice que los enteógenos tuvieron mucho o todo que ver en la evolución del mono a hombre o del primate a hombre. Y pues los manuales de autocultivo de hongos psilocibe, pues él es un pionero en ese tema. Bueno, entonces estábamos en lo de las medicinas ancestrales, que son como las que más se conocen, aunque hay muchas más. Y bueno, em, respecto a la mayoría, pues legalmente no se ha logrado que se reconozcan como medicinas.
todavía hay mucho por andar en ese tema. Entonces hay entidades que ya se están haciendo cargo del tema y que están generando, pues por lo menos la curiosidad de la gente, que se enteren que existen, que se enteren que, por ejemplo, acá, mira, acá están las universidades. Estas son, aquí está, por ejemplo, la Universidad de Antioquia. Esta es una jornada de estudios de los psicodélicos. Entonces, ellos lo enfocan básicamente como para generar esa curiosidad, para que la gente se permita al menos ahondar en el tema. Y acá hay muchísimas más organizaciones, pues que la verdad no conozco mucho, pero sé que tienen que ver con el tema académico. Entonces, ya estos son obviamente todos institutos en la mayoría colombianos y que tienen vínculos también con el extranjero, con Europa, por ejemplo. Y acá está la Universidad de los Andes. En este caso ellos proponen, es un curso donde enseñan a cultivar los, dice, hongos y los cilios, historia, biología, cultivo y uso medicinal. Y aquí les tengo un, como una compilación de los documentales que tiene Netflix al respecto. Entonces están estos de Magic Mushroom para el tratamiento de la depresión, de la ciencia psilocíbica también. Estos son Psychedelic Experiences, explorando las fronteras de la conciencia humana. Bueno, eso es en español también. Obviamente, pues Netflix siempre traduce, ¿no? Entonces los pueden encontrar en español. The Colors es, bueno, espérate, este es el Neuronas to Nirvana, Neurons to Nirvana. Silucid, este de Magic Mushroom, Magic, de Magic Mushroom Growth. Básicamente estos son los más importantes que hablan sobre el tema de los psilocíbicos o de los enteógenos. Y bueno, aquí específicamente hablamos sobre la psilocibina, que es en la que yo tengo más experiencia y la que de hecho yo recomiendo porque pues todo este proceso complejo de mi vida también me ayudó a, digamos, como a enfocarme en mi propósito de vida y pues digamos como expandir este conocimiento en cuanto a temas de sanación, ¿no? Entonces, yo, digamos, como en las prácticas terapéuticas también recomiendo muchísimo esta medicina ancestral, la psilocibina, en microdosis. Siempre la sugiero en microdosis porque es mucho más tranquila, ayuda a ser mucho más consciente. Y bueno, aquí habla sobre tratamientos de la depresión. La psilocibina se ha mostrado prometedora en el tratamiento de la depresión. En un estudio se observó que después de una sesión de terapia con psilocibina, los pacientes experimentaron una reducción significativa de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad y el estrés. También ha demostrado ser efectiva para reducir la ansiedad y el estrés. En un estudio se observó que después de una sesión de terapia con psilocibina, los pacientes experimentaron una disminución significativa de ansiedad y estrés. Y eso de verdad que lo puedo corroborar, en mí sucedió así. No es, digamos, como mágico de que vaya a suceder digamos, en un corto tiempo, pero sí sucede en la medida que uno se hace consciente de muchos patrones que tiene, de cómo asume su cotidianidad, de cómo asume las relaciones, de cómo asume, qué hábitos tiene, ¿no? En general. Bueno, y aparte de eso, también se ha demostrado que la psilocibina puede mejorar la creatividad y la imaginación, toda la parte creativa. Se ha observado que los usuarios de psilocibina tienen una mayor capacidad para conectar ideas y pensamientos de manera creativa y novedosa. Bueno, en esta parte sí, yo de hecho le estaba comentando a Guillermo que en ese proceso de estar muy mal de salud, tuve momentos de lo que denominan en el argot médico niebla mental, que es básicamente olvidar cosas, ¿no? Iba, por ejemplo, en esa época utilizaba mucho el transporte público, el Transmilenio. Iba en el Transmilenio y olvidaba a dónde tenía que ir o dónde tenía que bajar. Y eso ya obviamente iba generando pánico porque ya sentía que en algún momento, no sé, me iba a perder en la ciudad, que era algo similar al Alzheimer, no sé, me generaba muchísimo miedo, tanto que llegó un momento que ya dejé de salir a la calle precisamente por ese miedo.
obviamente antes de tomar la psilocibina fue muy compleja esa parte de mi vida. Entonces, lo que hacen los enteógenos es reconectar o generar una nueva sinapsis neuronal. Entonces, por ejemplo, en temas de, de las obsesiones, de los TOCs, de lo obsesivo compulsivo, pasa lo mismo, es que el cerebro genera, digamos, un ciclo de pensamiento en los mismos, como si fuesen las mismas neuronas, ¿no? Y cuando llega algún enteógeno, cambia esa dinámica porque crea nuevas sinapsis neuronales. Haciendo una analogía, es como si tuviésemos, como ejemplo, Bogotá, ¿no? Entonces tiene un atasco en la Caracas, en la 30, como en las diversas calles que atraviesan la ciudad o las carreras. Y llegaría en este caso algo que cree cualquier carrera alterna o cualquier avenida alterna o muchas al mismo tiempo, y entonces los atascos se podrían salir por ese lado, o sea, irían infinidad de posibilidades. Entonces, crear nuevas sinapsis neuronal genera un nuevo cambio de pensamiento. De hecho, se dice que incluso ayuda a dejar adicciones o dependencias, sean emocionales o físicas de alguna sustancia o algo así, precisamente porque genera un pensamiento más lógico, no necesariamente más racional, más lógico podría decirse. Cambios positivos eso es otro factor importante, cambios positivos en la personalidad. Está asociada también eh, a este aspecto. En un estudio se observó que después de una sesión de terapia con psilocibina, los pacientes experimentaron un aumento de la apertura mental y una mayor conexión emocional con los demás. Y bueno, acá estamos de lo que estamos hablando ahorita de las adicciones. La psilocibina también ha sido investigada por su capacidad para aliviar la adicción. En un estudio se observó que después de una sesión de terapia con psilocibina, los pacientes experimentaron una disminución significativa en el consumo, por ejemplo, de tabaco, pero de hecho para cualquier adicción. En este mismo proceso de enfermedad mío, que les comento como experiencia, tenía una dependencia de las benzodiazepinas, que son el lorazepam, clorazepam y todos estos. Entonces, pues, y al tomar la psilocibina, unos problemas con el internet. Bueno, y al tomar la psilocibina, también el pensamiento más lógico le ayuda a uno a entender qué lo llevó, por ejemplo, a esa dependencia, a mejorar los hábitos de sueño, por ejemplo, y a ver también qué hay dentro de uno, porque normalmente, digamos, como en la psique humana, hay algo asociado, miedo, por ejemplo, en este caso, a dormir. Entonces es como un estado inconsciente de vigilia, y al revisar todo eso, pues ya me pude sanar y dejar de depender de las benzodiazepinas, que ya la verdad fueron bastantes años, como alrededor de 3 años con esa dependencia. Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos para...? Bueno, les comentaba sobre si quieren tomar nota, o bueno, les puedo enviar también por el grupo, es que ahorita, aquí están en inglés. En español sería mucho más fácil para que los buscaran en Netflix y los pudieran ver, y pues hay muchísimo más, digamos, como les decía, yo no soy experta en el tema, digamos, hablo desde mi experiencia, entonces los documentales pueden ayudar muchísimo pues, en ahondar en ese tema, ¿no? Bueno, no sé si a estas alturas tienen alguna pregunta. Sé que el tema es extensísimo. Em, En este momento hay dos preguntas. sí. La primera es, bueno, tres. Escribir el nombre del hongo para que quede claro. Tú lo tienes ahí en alguna de las filminas. Aquí psilocibina. Así se llama, psilocibina, con P. Ok. El siguiente es que no mencionaste la coca.
Ay, sí, me faltaron, es que me faltaron de hecho muchas. Pero estas, digamos que estas son como las más conocidas, pero sí, por ejemplo, de hecho lo que tú dices, Guillermo, la coca que la utilizan los indígenas para lo que ellos llaman el mambeo, es súper importante también en esta lista y sí tienes razón, no la mencioné. Pues es que sí, de verdad sé que el tema es extensísimo y por eso de hecho lo remito a los, a los documentales que tiene Netflix respecto al tema porque hay muchísimo que ver. Y YouTube también es una fuerte referencia, hay muchísimos videos también respecto al tema. ¿Cómo se toma la psilocibina en pastillas o cómo se encuentra? Bueno, hay varias posibilidades. Hay gente que la puede tomar fresca, o sea, mencionamos pues, contigo antes de que estos hongos se pueden dar en el lugar menos imaginado y este específicamente se origina de las heces de la vaca. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Hay varias maneras para pues darnos cuenta si eso no es, para verificar que sí es psilocíbico o no. Y una de ellas es que al cortar el hongo, la oxidación que se produce con el oxígeno le dé un color azuloso, como entre morado azuloso. Eso es básicamente. Pero pues la verdad no, yo la verdad no recomendaría como tanto ir y ingerir un hongo si de pronto no se tiene la certeza si es o no, porque pues también se pueden confundir y hay unos que pueden causar alguna serie como de tóxico a nivel del cuerpo. Entonces, bueno, se puede tomar fresco, se puede tomar también, se puede dejar secar y luego de seco también se puede pulverizar, o sea, triturar y de hecho también se puede pues dosificar en pastillas, perdón, en cápsulas, que es incluso la manera como yo la he tomado últimamente. Inicialmente yo la tomé así en el hongo, ligeramente seco, que de hecho mi hermano pidió las esporas. En esa época era un poquito más complejo, estoy hablando de hace unos años, entonces era difícil de conseguirle, las consiguió con un amigo que tiene en Estados Unidos, nos envió las esporas, él las cultivó y pues fui como su conejillo de indias, por decirlo así, en ese momento, pues porque todo era para nosotros era experimental, ¿no? Y pues ya ahora hay muchísimo más personas que la cultivan, mucho más personas pues, que la venden también. De hecho, hace muy poquito la adquirimos porque se ha vuelto periódico el que las pueda tomar, el que las tome, porque sé los beneficios, todos los que estoy mencionando acá, en específico de la psilocibina. Entonces hay un grupo de chicas que están cultivándolo y ellas comentan que intencionan todo el cultivo, ¿no? Desde la, em, desde la parte de que están generándose como todo el tema de ¿cómo se llama? El micelio. No sé si han visto la capa blanca que forma el hongo inicialmente, eso se le denomina micelio. Se dice que es una de las redes de comunicación que tiene la naturaleza, que el micelio cubre la mayoría de las superficies terrestres y pues en la mayoría de los casos no es tan visible, pero que se dice que es como la red Wi-Fi de la naturaleza, ¿no? De hecho, se ha comprobado que hay bosques que se comunican en base a las necesidades de cada, o del entorno, ¿no? Si hay un árbol que necesite algún tipo de protección o ayuda, ellos generan mediante el micelio la comunicación necesaria. Es extraño, pero sé que es cierto. Podría decir que eso se va sintiendo también, muy cierto. A mí me pasaba que antes de tomar la medicina había muchísima teoría sobre cómo cambiar hábitos, sobre cómo, digamos, generar cambios en uno positivos, pero me era muy difícil integrarlos. Y después de la toma de la psilocibina me ha sido mucho más fácil entender pues ciertas cosas y todo este tema como de lo que uno podría denominar espiritual, que no es que esté de moda, sino que yo siento que lo que hemos hecho es evolucionar en conciencia. Bien, Guillermo, no sé si de pronto hay otra pregunta. No, no veo pregunta. Sí, ¿con qué intensidad se toma? En la microdosis
son más o menos 2 gramos divididos en cápsulas de 200 miligramos. Y esto se toma, digamos que se toma, por ejemplo, 2 días o un día y se deja descansar, se descansa 2 días y luego vuelve y se toma hasta terminar la dosis. Y esto se puede hacer periódico, se puede hacer cada 6 meses. Yo no lo recomiendo hacer menos, más o menos cada 6 meses. Es como la periodicidad que se puede tomar. Y más o menos entre un rango de 2 gramos, máximo 5, dividido en microdosis. Pues en este caso, cuando uno, digamos, es como primera vez que va a tomarlo, sí es bueno tener un guía. En este caso, siempre trato de estar para las personas que necesiten, porque parte de digamos, de lo que siento que es mi propósito de vida es encaminar pues en este tema de sanación mediante las medicinas ancestrales. Entonces, pues acá estoy a la orden cualquier inquietud que tengan también al respecto. El libro que Estela menciona es este, no sé si ahí lo ven bien. Sí, Y aquí hay un punto muy importante y es la, que, la serpiente cósmica en español. sí, correcto, la serpiente cósmica. Vamos a Y es buscarla que rápidamente. cuando se toman algunas de estas, llamémoslas drogas alucinógenas, eh, llegan al cerebro y liberan la restricción que tenemos en la civilización, sobre todo en la occidental, de estar controlando todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Y eh, surge una cantidad de imágenes y esas imágenes tienen las formas de serpientes o del DNA. Y al estudiar este señor todo el proceso, encuentra que eso es muy común, el utilizar serpientes, o sea, si uno mira el DNA es como una serpiente enrollada y hay El ADN. y el ADN, perdón, sí, y hay en muchas culturas figuras con las serpientes, lo cual quiere decir que existe esta conexión. Eh, y el ayahuasca se utiliza también, como los hongos o algunos de los otros, en el proceso de sanación para liberar a la persona de todos los bloqueos que pueda tener, pero tiene que ser dirigido por alguien porque es muy fuerte la experiencia. En el caso de macrodosis sí es fuerte la experiencia. Yo digamos como que lo máximo que he llegado a tomar de macrodosis es un cannabinoide. Digamos que como ya había tomado la psilocibina, el efecto fue no tan fuerte, pero lo que dices tú, incluso alcanza uno a ver, por ejemplo, lo que, no sé si en algún momento ustedes han escuchado de que todos estamos conectados, pues yo siento que es cierto, y hay una experiencia impresionante al ver como una especie de rejilla, como si hubiesen un montón de conexiones, una rejilla a nivel, digamos, como etérico, que uno no lo ve en un estado como en lo que podríamos denominar normal. Y en el estado alterado de conciencia que generan las medicinas ancestrales se puede ver. Lo que comenta Guillermo es que nuestra mente, si partamos de que todos estamos conectados, entonces la mente nuestra individual está conectado al inconsciente colectivo de nuestro clan familiar y por tanto también al inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces hay una serie de arquetipos que para la humanidad han sido relevantes. Por ejemplo, la serpiente tiene una connotación que produce también miedo, pero por otro lado también una connotación de mucha sabiduría. Y de hecho también el ser humano le tiene miedo a esa sabiduría. Es pues ha vuelto tabú, ¿no? Entonces, la connotación de la serpiente arquetípicamente hablaría de sabiduría. Fíjense que en el símbolo de la medicina también está la serpiente. Pues en la historia bíblica se asocia lo que denominamos lo de Adán y Eva, que la serpiente le da la manzana, es básicamente la sabiduría, es una especie de sabiduría que lo saca a uno de la cierta inocencia. Entonces, a eso es lo que se le teme en algunos momentos de la vida del ser humano, que le pueda temer al saber más
y dejar de creer de pronto en la religión o en lo que le enseñó el papá, la mamá o la sociedad pues en todos los casos, ¿no? Y lo que dice Guillermo es como que lo saca uno del control mental. Yo de hecho me consideraba muy mental, muy racional. Después de esa experiencia, mi mente es súper abierta y para mí hay muchas posibilidades que veo como reales ahora y que antes ni siquiera, o sea, que no, ni siquiera las imaginaba. Entonces, básicamente, esa conexión con lo natural nos genera esa sabiduría, pues, ancestral, porque realmente no es nada nuevo. Fíjense que los pueblos indígenas vivían así, vivían con esa sensación de tranquilidad, con esa sensación de que todo estaba bien, porque dependían de la naturaleza, pero no dependían, más bien tenían una conexión real con la naturaleza. Las comunidades de ahora que vemos, pues han perdido, por ejemplo, las que vemos en la ciudad, incluso hasta mendigando, han perdido esa conexión por miedo, o porque se les ha reprimido mucho, se les ha hecho creer que, pues, que no son valiosos, que son una plaga, ¿no? Hay mucha gente que le molesta ver a los indígenas por todo lado, entonces eso ha hecho que pierdan esa conexión con lo natural y que se les había olvidado lo poderoso. Y en realidad a nosotros todos se nos ha olvidado esa conexión. Entonces lo que hacen las medicinas ancestrales es reconectarnos. Y no sé si tienen alguna pregunta respecto al tema o algún aporte que tú quieras hacer, Guillermo, porque me encanta. Después de que leíste el libro, pues sé que hay muchísimo por aportar. Estela, hay varias cosas. Una, que coloques por favor tus datos para que se pongan en contacto contigo, el teléfono o lo que quieras. Sí, Y segundo, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta medicina ancestral? Y es bueno, tener efectos terapeuta. secundarios, bueno, en algún momento de pronto puede causar, digamos, como una especie como de confusión porque lo que hace es como acelerar ciertos procesos, digamos, a nivel inconsciente. Y si uno de pronto no tiene como, digamos, la capacidad de ver claro, pues se puede confundir mucho. Por ejemplo, se maximizan ciertos estados de ansiedad, pero son momentáneos, porque básicamente la ansiedad es un síntoma de que algo está mal en nosotros, por decirlo así, o de que hay algo por trabajar. La ansiedad siempre viene de un miedo, ¿no? Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Hay miedos, la mayoría de los miedos son como incrustados o fueron instalados en la infancia, en nuestra psique, desde los 0 a los 7 años, incluso se dice que también desde el vientre de la madre. Y hay otros incluso que traemos de lo que llamamos inconsciente colectivo del clan familiar. Entonces, esa parte a mí me ayudó muchísimo a entender cómo pasaron tantas cosas en mi clan familiar, cómo se abordaron ciertos temas también, eso me ayudó mucho a entenderme, a entender, porque así uno no conozca a su familia, yo no sé si ustedes vieron, hay una serie también que es de Netflix que se llama Mi Otra Yo, ahí aborda el tema de constelaciones familiares, y constelación familiar básicamente es el sistema familiar y sus componentes y cómo ese sistema familiar me ha afectado de manera positiva y negativa. Pues positiva porque puedo haber heredado dones, talentos, capacidades especiales, y negativa pues porque puedo haber heredado miedos, creencias que son limitantes, e infinidad de cosas. Entonces, de pronto lo que puede generar a veces es como que ciertos estados, por ejemplo, ansiosos, se exacerben. No en todos los casos pasa, pero puede pasar. Pero si se tiene un acompañamiento terapéutico, pues obviamente se van a ir trabajando y se sale mucho más rápido. De hecho, lo que hacen es condensar. Si uno tenía, digamos, no sé, 5 años o iba a tener 5 años de terapia, las medicinas ancestrales lo que hacen es que sea en 2 años y medio o 2 años la terapia. Sí lo veo necesario porque, como hablábamos, por ejemplo, de la codificación del inconsciente, si alguien, por ejemplo, en el estado alterado de conciencia ve una serpiente, pues puede causarle miedo, pero la serpiente tiene infinidad de simbolismos. Entonces, el guía, la persona que está ahí haciendo la terapia, puede ayudarle a entender esos simbolismos para que en lugar de miedo se transforme pues, en conciencia. Respecto bueno, la verdad no
tengo entendido, o sea, no he escuchado a alguien que se haya muerto, digamos, por una sobredosis de enteógenos, aunque obviamente pues se pide precaución, ¿no? Pero es que parte de las precauciones es que hay que prepararse. Mejor Sí. dicho, eso no es salir ahorita y tomarla, hay que dejar Ah, de sí. comer ciertas cosas, hay que dejar de Pues estar sí, preparado, preparar el organismo para que esto pueda funcionar, porque los de primeros hacerle. efectos son obviamente, genera vómito, genera mareo, cuando empieza la conexión se puede perder el equilibrio, la persona se puede desesperar y esto en algunos casos, dependiendo de la dosis, puede durar 2 o 3 días. Ah, sí, pero en el caso de las macrodosis, por ejemplo, la ayahuasca, el yaje que se toma de macrodosis, en mi experiencia no me pasó nada de eso, porque fue desde el principio con microdosis, entonces es mucho más controlado los estados de conciencia, porque sí hay, digamos, ese efecto de que nuestro inconsciente nos saque mucha información, pero se permite, digamos, como el proceso cognitivo mucho más consciente, y entonces no tuve, digamos, esos efectos. Por eso siempre recomiendo como que sean microdosis, sobre todo pues si es la primera vez que toma una experiencia así, ¿no? Pues ya si quieren irse al yagé, me parece genial también, ya sería con una preparación mucho más amplia como tú lo comentas, que por ejemplo la ingesta de carnes rojas se minimice o se cancele por, digamos, un tiempo anterior a la toma de la medicina. Eh, pues yo me acuerdo que incluso recomendaban que dejaran yo estaba tomando las benzodiazepinas, como comento, el lorazepam, clonazepam, ya no me acuerdo cuál de los dos, creo que me los estaban cambiando todo el tiempo. Y la verdad no los pude dejar, yo tomé las benzodiazepinas al mismo tiempo que las microdosis de la psilocibina y igual hizo efecto, porque la medicina también es muy sabia, se dice que tiene una codificación, por eso la información también que llega codificada. Y pues con Guillermo también estamos hablando del tema de que, por ejemplo, los indígenas lograron esa sabiduría de mezclar las plantas específicas para lograr los estados pues que Guillermo comentaba, de que una inhiba eh, como unas enzimas que tiene nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa que tiene para impedir que entren los enteógenos a expandir, digamos, esa área, digamos, en las neuronas o de hecho en todo el sistema nervioso. Entonces, esa mezcla es como producto digamos, de intuición de ellos. Eso se podría llamar sabiduría. Y todos tenemos esas capacidades extrasensoriales, podríamos llamarlas. Y lo que hacen las medicinas ancestrales es magnificarlas. A ver, para una persona que le han dado medicina psiquiátrica, ¿puede pasar a tomar psilocibina? Sí, sí, te mencionaba eso que ahorita, o sea, lo estaba mencionando que no dejé las benzodiazepinas porque no podía, sentía que no podía dormir sin ellas por el tema del dolor. Entonces, yo las tomé al tiempo. Y la verdad siento que hizo el efecto necesario. Vuelvo y repito, no es un efecto que se vaya a ver a corto plazo, porque esta medicina es como lo natural, ¿no? Como cuando ustedes toman, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El que se utiliza para los nervios, la citronela no. O por ejemplo, cuando toman ruda, por ejemplo, como por ejemplo, para el estómago, ¿no? No es un efecto, y el efecto inicial puede que no sea tan agradable más bien, porque es como un purgante, ¿no? Pero en el caso de la psilocibina, siento que lo que hace es generarle a uno esos estados de conciencia que le permiten entender por qué se llevó uno mismo a esa enfermedad, ¿no? Porque lo que se dice en la medicina ancestral es que nosotros mismos nos enfermamos a través de nuestros hábitos en todos los aspectos, tanto emocionales como físicos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa época y trabajaba muchísimo. Para mí trabajar era como, digamos, como una forma de evadir la realidad también, ¿no? Entonces me enfocaba mucho en el trabajo. Que fíjate que también, o fíjense ustedes que también hay unas adicciones o unas dependencias que son socialmente aceptadas, ¿no?
Entre esas el trabajo. Hay gente que no concibe su vida si no está ocupado. Ese era mi caso, por ejemplo. Entonces, entre estudiar y trabajar, mantenía como mi mente ocupada y como que no me permitía trabajar en todos los temas emocionales que podían estar surgiendo. Y pues ya llegó un momento de mi vida en que ya no podía ni trabajar ni estudiar, entonces pues tuve que, o sea, no pude evadirlo, ¿no? Había que trabajarlo. Y ahí en ese momento de mi vida pues llega la medicina ancestral. No sé si respondí las preguntas o si hay otras. ¿Puedes escribir tus datos, por favor, para que te contacten? Ah, mis datos, sí. Un segundito. Mientras los escribes, aquí hay un punto muy importante y es que apenas estamos arañando un tema que es fundamental si se quiere volver realmente a la naturaleza y volver a acercarnos a los conocimientos que tienen todas esas tribus indígenas. Eh, Ellos parten de la base de que lo que reciben cuando utilizan unas dosis salten son imágenes y que esas imágenes les hablan y de ahí es de donde ellos sacan los conocimientos eh, y ese es un proceso interesantísimo de conocer y de entender. Sí, la codificación del inconsciente, bueno, hay otro tema que sería genial abordarlo en algún momento y es esto que llamamos arquetipos, ¿no? Lo que mencionamos de la serpiente, que eso para muchas culturas que no tenían información unas de las otras, porque no había manera de comunicarse hace miles de años, ya existían esa codificación de que ciertos animales significaban algo. Entonces, si hablaban, por ejemplo, del búho, o vayamos más lejos, de las deidades, en este caso, por ejemplo, del sol, ¿no? Entonces el sol era un arquetipo del padre, un arquetipo masculino, y eso básicamente se generalizó en muchas civilizaciones sin que necesariamente tuviesen comunicación entre ellos. Entonces es donde entendemos que sí hay un inconsciente colectivo que genera una serie de codificaciones de información y que al estar conectado obviamente con el todo, con lo que uno podría llamar divinidad, sea cual sea la concepción que uno tiene de ella, pues va, digamos, enviando esa información. Por ejemplo, a los indígenas también les llega de esa misma manera. Ellos hablan mucho de los sueños, ¿no? En los sueños, por ejemplo, yo veía también varios documentales de Netflix sobre personas que decían, es que yo sabía que tal persona iba a venir, y lo estaba esperando. Por ejemplo, que el extranjero de no sé dónde iba a venir porque en sueño yo ya lo había visto. Entonces esa información va llegando, digamos, como en esa codificación que ellos ya van entendiendo. Pues, Guillermo, mira que a mí el tema de la tecnología todavía me queda. ¿Escribir los datos lo podría hacer por el grupo? O bueno, o la idea es que sea por acá, o te lo envío porque en este momento no. Ya lo copié, el correo estelacantemoy@gmail.com, Mol, mol, y sí. WhatsApp 313-438-5783. Ah, sí, tengo una página, una cuenta, perdón, una cuenta de Instagram que se llama Vortex de Sabiduría. Bueno, en esa no comento, también digamos, tengo un espacio donde comenté lo de la psilocibina, pero comento muchísimas estrategias también que me ayudaron a mí. No es tan personalizada, yo lo que hago es como compartir lo que muchas cuentas comparten sobre cómo mejorar hábitos y todo eso. Entonces, si quieren seguir la cuenta en Instagram, se llama Vortex de Sabiduría. Y el número telefónico, como lo comentó Guillermo, 313-438-5783 para el WhatsApp. Igual el mismo número, si tienen alguna inquietud. Y el correo stelacantemol, como son mis apellidos, solamente que hasta el mol, @gmail.com. Bueno, y las personas que están con nosotros, ¿alguna tiene una pregunta, Lucía?
Sonia, Mónica, si tienen alguna pregunta. Sí, si puedes Hola, repetir Sonia. la dosis mínima, por favor, Estela. Ah, claro que sí. Bueno, la dosificación de las microdosis es, pues lo que yo recomiendo inicialmente son 2 gramos divididos en dosis de 200 miligramos, o sea, en capsulitas de 200 miligramos. La idea es tomarla un día, dejar descansar 2 y volver a tomar. O sea, un día sí, 2 días no y volver a iniciar hasta terminar la microdosis. Y se recomienda que tenga una libreta de apuntes donde vaya tomando en cuenta, por ejemplo, lo que hablamos de los sueños, lo que le llegue como por intuición, lo que se maximice, porque, por ejemplo, si durante la toma de la microdosis, por ejemplo, se maximiza, no sé, una aversión, por ejemplo, a cierta música, cualquier cosa, tomarlo en cuenta porque todo eso tiene que ver con el proceso cognitivo que necesita deducir para sanar algún trauma, algún miedo, algo que le esté generando ansiedad. Estos días, por ejemplo, estaba viendo que yo de manera consciente nunca le tuve un exagerado miedo a los ratones, pero estos días me di cuenta que me estaba sucediendo, o sea, nada más verlo, aquí tenemos dos mascotas, dos michis, dos gaticas, y entonces hace poquito les trajeron un animalito de estos para jugar, de plástico, y nada más verlo ya como que me produció una sensación extraña y la verdad no me había enfrentado a eso. Entonces, mirando lo que llamamos los arquetipos, pues, ¿qué tiene que ver? O sea, cuando nosotros hablamos de un ratón o de una rata, también nos estamos refiriendo a ladrones, ¿no? Entonces, fíjense que realmente sí he tenido que trabajar un tema de que me da miedo salir a la calle, por ejemplo, que me roben, ¿no? Sin que haya sido una experiencia a mí no me ha pasado, digamos, una experiencia tan traumática, pues sí me han robado, ¿no? Estamos en una ciudad que es algo peligrosa en ese tema, pero tanto como para que tengas ese miedo, pues tengo que ver de dónde viene, ¿no? Incluso estamos hablando de los miedos que son heredados de manera transgeneracional, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces, en estos días estaba específicamente viendo eso y fíjense en lo que hablamos de la codificación de los arquetipos. Porque cuando hablamos de una rata, entonces uno se remite a lo negativo, básicamente porque es un temor que le tiene y entonces está asociado a lo que uno comúnmente le llama los ladrones, ¿no? Es como el arquetipo social, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las serpientes, el arquetipo como oscuro, por decirlo, sería el tema de las deudas, ¿no? Hay gente que le dice culebras a las deudas. Entonces, hay una infinidad como de significados en un arquetipo que casi siempre es mejor tener, digamos, un guía que nos ayude en esa parte de entenderlo, ¿no? Porque la codificación puede llegar, pero pues si no la entendemos nos quedamos así confusos. Y si llega más información, pues seguimos igual de confusos. Entonces, pues sí, siempre recomiendo como que se asesoren de un terapeuta. Yo estoy a sus órdenes, obviamente, si tienen alguna duda o si quieren empezar algún proceso de este tipo. Porque, pues en muchos aspectos, mejora la calidad de vida, de verdad, es súper impresionante. Bueno, ¿otra duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Ah, bueno, lo de los documentales, ahí se los dejo por si quieren tomar en nota, aunque es que los había buscado originalmente, a ver si los encuentro, porque en español pues son mucho más fáciles de buscar. Sí, hay uno que se llama Hongos Fantásticos, el otro se llama Cómo cambiar tu mente, y hay otro que se llama Buen Viaje, Aventuras Psicodélicas. Esos son más o menos como los principales que tiene Netflix. Y, por ejemplo, hay infinidad de libros, ¿no? Por ejemplo, este que está comentando Guillermo es súper interesante.
y hay variada literatura sobre eso. Hay en México una referente en temas, digamos, de medicina ancestral, que era, espera un segundito a ver si la encuentro. Sí, le decían Pachita, es una chamana mexicana que ella es como una de las pioneras en este conocimiento, o en expandir este conocimiento ancestral, que ella ya sanaba con hongos, con medicinas ancestrales. Entonces también como para que la tengan de fuente de referencia. Es Pachita, chamana mexicana. Es como la que, de hecho se dice que hacía un tipo de medicina que hay otro estudioso, pues sí, es interesado en estas medicinas ancestrales, que se llamaba Jacobo Greenberg, y él tenía infinidad de doctorados, y mucho de eso que empezó a, digamos, como a saber, también le generó confusión. Entonces ya empezó a estudiar las comunidades indígenas, conoció a Pachita y se dio cuenta que ella tenía, digamos, como una conexión, lo podría llamar el astral, para hacer medicina. De hecho, se dice que hacía incluso cirugías. Entonces también les dejo el tema ahí como para que puedan tomarlo como referencia y estudiar mucho más. Porque esto es importante también que uno esté como convencido, no solamente pues porque alguien se lo diga, sino porque uno busque temas de referencia y se dé cuenta que realmente le puede ayudar. Bueno, no todos necesitan la medicina ancestral, ¿no? Eso sí también es importante tenerlo, pero la parte de terapia sí puede que sí necesitemos incluirla en la canasta familiar. Bueno, Guillermo, no sé si tengas un aporte. Bueno, pues este tema da para mucho. Yo sí creo, Uy, como sí. tú dices, que vale la pena que repasemos posteriormente algunas de estas Sí, cosas que nos has mencionado. Pero sí, aquí ya hay digamos que una visión inicial de todo esto que ha estado escondido y encerrado, porque en la medida en que nos hemos dedicado al método científico que se desarrolló en la parte occidental, y es que lo que no se prueba y ha tenido experiencia con miles de personas, como pasó con las drogas del cannabis, que mientras no tuvieran un número de pruebas no lo hacían. Aquí esto es totalmente lo contrario. Y es que los resultados de una sola persona pueden estar realmente indicando un camino para poder seguir. Y hay una pregunta, ¿la psilocibina ayuda a enfocar la atención? sí, sí. Al tener, digamos, un pensamiento más lógico y al crear sinapsis neuronal, que es la unión que tienen las células una con la otra, por donde se pasa la información, pues va creando, digamos, facilidad de atender, de poner atención en algo específico, y también la creatividad. De hecho, yo les mencionaba que yo tenía el problema, o sea, el tema de niebla mental. Hay un episodio de mi vida que recuerdo mucho, y es que como yo ya tenía tantos problemas de salud, yo ya no me podía enfocar en mi parte profesional, que en ese momento era la administración. Entonces, yo tengo una amiga que tiene una fábrica de zapatos, y yo me acuerdo que me dio la oportunidad de trabajar porque no podía en otro espacio por mi salud. Y yo me acuerdo muchísimo, bueno, ella me dejó en la parte de bodega, entonces ella trabaja mucho con una marca de zapatos conocida. Entonces, los pedidos, pues específicamente eran tantos pares de zapatos talla 36, tantos pares de zapatos talla 38. Yo acababa de leer el pedido y me acercaba al estante donde estaba, que estaba, digamos, a 2 metros. Cuando llegaba al estante, yo ya había olvidado que había leído. Recibía llamadas telefónicas porque estaba en la bodega, entonces recibía llamadas telefónicas para ella, para mi amiga, y entonces yo decía, ¿de parte de quién? Me decían el nombre, y cuando yo iba a decirle a ella, ya había olvidado quién era quien la había llamado. Y así estaba tan mal mi área cognitiva, porque la fibromialgia también afecta lo cognitivo, que muchas
muchos momentos de ese proceso no los recuerdo, muchas conversaciones tampoco las recuerdo. Entonces, sé que mi sinapsis neuronal estaba desapareciendo, o sea, las conexiones neuronales estaban desapareciendo. Entonces, lo que hace la psilocibina es volver a conectar esas neuronas que no tenían conexión y las que, por ejemplo, si esta tiene conexión con esta, pero esta no tiene conexión con la de arriba, va reconectando. Entonces, al crear esa sinapsis neuronal, va generando que obviamente pues el tema de memoria, o sea, para mí ya es normal. Hay cosas que todavía hay que mejorar. Por ejemplo, en el tema de dicción y todo eso hay cosas, o sea, yo quedé casi como que en una rehabilitación en muchos temas. Por ejemplo, el que le mencionaba de salir a la calle todavía me cuesta un poquito, pero lo he estado trabajando o sea, la mejora ha sido impresionante, pero de no poder salir, que era lo que se llama agorafobia, o sea, un miedo a salir, o sea, no podía salir a la calle, infinidad es que hay muchos que ya olvidé, muchos síntomas que ya he olvidado, pero que realmente remitieron a tener que quedarme en la casa en un estado no me podía ni siquiera cuidar a mí misma, porque olvidaba, por ejemplo, si ponía a preparar un café, lo olvidaba. Muchos estados que uno ya define casi que como demenciales, ¿no? O sea, como lo que podrían llamar el Alzheimer, ¿no? O sea, para mí era muy similar el efecto. Entonces, entonces la respuesta es que sí ayuda en temas de concentración porque le genera ese pensamiento más lógico. Se dice que la sinapsis neuronal se pierde por traumas, pero no son solamente físicos, sino también a nivel emocional. Entonces, ese tema mejora de manera impresionante con la toma de la psilocibina. Y están preguntando si puede servir para la demencia del Alzheimer. De hecho, en este momento hay investigaciones sobre algunos de estos hongos que sí están ayudando a generar nuevas conexiones en el cerebro y Es la sinapsis neuronal, sí. disminuir el efecto del Alzheimer. Sí, mira, hay un instituto de medicina en Estados Unidos que se llama el John Hopkins Medicine. Él está encargado de hacer ese tipo de investigaciones y se ha logrado una mejora significativa en temas de Alzheimer. Y lo que sí se sugiere es que sea siempre acompañado de un terapeuta, porque por lo que estamos hablando, digamos, un estado de daño cerebral viene asociado a traumas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces hay que trabajar el trauma para que mejore también el estado pues de la sinapsis neuronal, ¿no? Todo está asociado. Entonces ya hay bastantes entidades, como yo les comentaba, nada más de las, aquí hay muchas, hay más, sino que no encontré los referentes, las publicaciones referentes, pero sé que hay más entidades como la del Rosario, también la Universidad del Rosario también ha hecho simposios, foros, infinidad de eventos en torno a los hilos cívicos. Bueno, entonces, ¿en autismo también podría ayudar? Sí, bueno, lo que pasa es que hay gente también que le tiene, digamos, como miedo a, lo que yo siento, digamos, como en mi experiencia personal, es que ningún enteógeno ni ninguna medicina ancestral te pone ningún síntoma. Los síntomas están dentro nuestro. Es decir, si por ejemplo hay ansiedad, hay depresión y se maximiza de pronto después de la toma, no es porque la medicina ancestral nos haya puesto depresivos o nos haya generado más ansiedad. Lo que sucede es que sale más para que la notemos y nos preguntemos de dónde viene y empecemos a trabajarla, porque la ansiedad, la depresión y todos los estados mentales que podríamos calificar como enfermedad son síntomas, o sea, nos están mostrando algo que hay que trabajar dentro nuestro. Entonces, es ir a la raíz de esta parte inconsciente nuestra para trabajar lo que nos esté generando. Por ejemplo, en el Alzheimer se dice que es un querer de manera involuntaria olvidar, ¿no? ¿Olvidar qué? Pues muchísimas cosas que le pueden haber sucedido en la vida de la persona, muchos eventos traumáticos. Y no solo de esa persona, sino a nivel clan familiar. Entonces el Alzheimer viene a cumplir esa función de que quiera olvidar, de que quiera como soltar todo lo que le haya generado duelo.
claro, eso es de manera inconsciente, entonces se ve uno abocado a una enfermedad como esa tan compleja. Sí, Ana Y el María tema de comenta, qué lástima. Si se me ocurre algo de esto para mi mamá que no reconoce a ninguno, de seguro mis hermanos me matan por bruja. pero total. Sí, tienes razón, tienes razón. Pues cuando yo empecé con ese tema, pues de hecho, ese fue uno de los calificativos que tuve, bruja, loca, infinidad de calificativos así bastante fuertes, que vienen incluso de la familia, claro. Es cierto, el entorno es muy complejo en ese tema, o sea, todavía hay muchos tabús asociados a esto. De hecho, hay un grupo en el que yo estoy con con varias personas, a ver cómo se llama el grupo. Y ahí hay un médico él es cirujano, bueno, él es cirujano de la parte plástica, pero él ha estudiado mucho, es colombiano, vive en Ibagué, se llama César, y ha estudiado muchísimo el tema de los psilocíbicos y en general de los enteógenos. Y él comenta que se lo recetó a su papá, o sea, se lo estaba dando en microdosis a su papá con otro que se llama melena de león, que es otro hongo también, que en los documentales que les comento de Netflix también, es que me gustaría mucho que los vieran, el de hongos maravillosos, ¿vale? Y bueno, los que le recomendé, todos hablan de estos temas. El de cómo cambiar tu mente, hongos fantásticos se llama, hongos fantásticos. Ese se lo súper recomiendo. Ahí habla sobre el melena de león, también que ayuda a regenerar tejidos en general. Entonces César me comentaba que le estaba dando en microdosis de ambos. Aquí Lucía dice que el problema del autismo es que lo primero que hay que desintoxicar es el cuerpo, autismo por aluminio, parásitos, etcétera. Primero limpieza del cuerpo. Y Marina pregunta si un niño a los 2 años de vida desintoxicar el cuerpo. Es que en el caso del niño, tenemos que entender que también parte de lo que los niños tienen y los que todos tenemos cuando nacemos es lo que la madre nos está transmitiendo. Total. Y ahí Exacto. Debe trabajar, si el niño está enfermo, quien debe trabajar en sanación es la mamá, hasta los 7 años. Digamos, todo lo que un niño pueda presentar de los 0 a los 7 años tiene que ver más con lo que tiene con su mamá. Yo he trabajado, hace muy poquito trabajé con un niño que tenía, bueno, según los médicos, tenía un diagnóstico ay, se me olvidó, de epilepsia. Y duramos un muy buen tiempo trabajando, es decir, el tema era el síntoma de epilepsia que tenía el niño. Y nos dimos cuenta que tenía que ver mucho con temores de la familia, porque la epilepsia a él se manifestaba, era como una especie de evasión, como si quedaba, como lo que uno podría denominar que quedaba ido, o sea, como que se evadía. Ese era básicamente, digamos, el síntoma que hacía entender que era un tipo de epilepsia. Y entonces ahondamos mucho en este tema inconsciente del colectivo familiar y nos dimos cuenta que había muchísimos pues, temas por tratar y uno de ellos que era súper fuerte relacionado con un abusador que había dentro del clan familiar. Pues podríamos llamar pues no pedófilo, no podríamos llamarlo, es alguien, pues sí, obviamente que, que, que tiene una actitud inapropiada frente a los niños. Por ejemplo, nada más desnudarse frente a un niño ya es un abuso y nosotros a veces no lo calificamos como abuso, sino que como que se normalizaban ciertas conductas, ¿no? Entonces imagínate lo que puede generar en un niño este tipo de conductas tan, pues, tan complejas para ellos, ¿no? Y obviamente, pues en ese caso quien trabajó fue la mamá y de hecho la tía, que es como la abuela simbólica, que ha estado pendiente porque es mayor. Entonces la hermana y la mamá, las dos trabajaron en el tema y se logró una mejoría impresionante en los síntomas que tenía el niño relacionados pues con la evasión de conciencia, podríamos llamarlo. ¿Dónde conseguir información sobre la curación del autismo? Pues en este, digamos, en este tema ancestral, pues específicamente el autismo no he visto mucho,
pero podría empezar digamos, como a retomar por ejemplo, lo que estaba hablando Lucía era, ¿no? De que cuando hay un niño que tiene algún tipo de síntoma, es primero ahondar también con qué se alimenta, digamos, en las creencias que haya tenido la familia, porque se dice que el autismo también es una forma de evadir, ¿sí? Evadir qué, lo que haya en su entorno, si hay peligros existentes como el que estamos hablando, por ejemplo, de perpetradores en el caso, en términos sexuales, o en otros, o en violencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la persona autista es crearse un mundo y replegarse en ese mundo. Entonces, es un tipo de evasión y tiene mucho que ver con el clan familiar. El autista no se programa, es decir, un autista se programa a generaciones anteriores. Es un mecanismo de defensa para las posteriores generaciones, porque han nacido en clanes donde ha habido muchísima violencia de todo tipo o muchísima carencia. Entonces es una manera de evadir esa realidad. Pero entonces en el que se presenta ya no necesariamente puede tener todo esto que estamos hablando, ni violencia, ni carencias, pero si en su clan anteriormente sí los ha habido, ahí es donde habría que trabajar también. Yo, yo veo muy importante que el tema ancestral se tome completo, no solamente en el tema de medicina ancestral, sino de conocimiento de mi ancestralidad. Mi ancestralidad no solamente son los indígenas, sino mi clan familiar, ¿no? Mi clan familiar inmediato. Mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, los tíos abuelos, o sea, toda información que casi nunca conocemos es súper clave en temas de sanación. Bueno, Estela, mil y mil gracias. El tema es interesantísimo y nos da para que pensemos en continuar y en ampliar muchos de los puntos específicos que se han mencionado. Mil gracias. Y mil gracias Ah, a todos por Guillermo, la asistencia. a ti, muchísimas gracias por toda la intervención también, porque me ayudaste mucho. Como te menciono, pues no soy experta en el tema y a veces a mí el tema también de como explicar algo en cámaras me pone un poquito nerviosa. Entonces, gracias por la paciencia y por toda la ayuda. Muchas gracias a Bueno, todo el grupo. hasta luego. Hasta luego.